Bienvenidos a Black Hole, en donde encuentran un diálogo sobre conceptos, ideas, análisis de texto sobre psicoanálisis y otros temas. Al igual que en un black hole, nos adentramos en la fuerza gravitatoria del texto, donde ni siquiera la luz puede escapar. Bienvenidos. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, Alonso. ¿Tú cómo estás? Bien, bien. Pues el día de hoy seguimos retomando la cuestión de los actos fallidos. Así es. Por ahí ya subimos un video hablando de los lapsus, de las equivocaciones. Y el día de hoy pues queremos charlar acerca de una equivocación específica que... De las tantas que hay. Las tantas que hay, de las múltiples que hay, la equivocación oral. Así es. Cuando alguien dice algo que no quería decir, o sea, que te equivocaste de palabra. Uh-huh. Y en ese sentido, en el psicoanálisis de Freud, en la cuestión psicoanalítica, tiene mucho valor como instrumental, ¿no? O sea, como puedes operar con las palabras, con las letras, puedes formar dobles palabras. O sea, el lenguaje o sea, es una cuestión compleja. Sí. Que hay veces que se toma como una cosa muy simple, o es muy poca la gente que se cuestiona el tema de cómo habla, qué es lo que dice, qué es lo que no dice, ¿no? Es como... Exacto. Tiene ciertas complejidades. Complejidades y dejarlo en claro a un principio. O sea, la terapia psicoanalítica, el material es el discurso, justamente. Exacto. No trabajamos ni con conductas, ni con otras cosas aledañas, que a lo mejor la gente puede pensar, mira, a lo mejor esto es importante. Sí, es importante lo que dice respecto a eso. Es decir, puro lenguaje. Como dice Alfredo Edelstein, el ejemplo de que cuando uno va al psicoanálisis no puede llevar una radiografía Claro. de la lesión orgánica, sino que podríamos plantearlos como es un hecho de lenguaje lo que está trayendo la persona, porque claro. Incluso cuando viene alguien a consulta te cuenta una historia. Uh-huh. Y está muy raro porque a veces cambia de tiempos, cambia de personajes, incluso sientes que te lo dice a tu propia persona y que pues eso sería como el concepto de la transferencia donde... Que vamos a llegar después. De hecho, el otro día le platicaba a alguien, le decía, quizá lo que estoy sintiendo no sea algo que surja de mí, sino que surge de ti y de alguna manera me lo transfieres y yo me empiezo a sentir de determinada forma. ¿Me explico? Claro, es como... Claro. Y eso se logra como dialogando, en el discurso se manifiesta. Y inclusive se manifiesta en un error de una palabra cuando tienes un acto fallido, ¿no? Y eso es justamente el error de las palabras, ¿no? El error es lo que trata esta parte del texto de Freud. Regularmente es algo que no nos detenemos, o al menos hasta que encontré que existía esta idea sobre el lenguaje, nunca me había detenido a pensar de, chance quise decir otras cosas. En la vida cotidiana. En la vida cotidiana, o sea, como, bueno, me equivoqué porque estoy cansado, fue algo al azar. Incluso fuera, claro, tenemos esta teoría, o bueno, como dices, leemos esta idea y empezamos a tomar peso a esto. Y bueno, el dispositivo analítico es justamente para, bueno, analizar eso, ¿no? Para contener, contiene, y aparte, en esas estructuras que se forman con las reglas del psicoanálisis y el sentido, la ética, aparece como un momento donde lo que te platicaba antes de empezar el podcast, cuando tú y yo charlamos en el contexto de que nos conocemos por el psicoanálisis, y por los momentos que hemos tenido, güey. Que eres como bien amigo, ¿no? Y en ese sentido piensa ahora, cuando una persona va con un analista, pues es una persona que no conoce, salvo que sea algún psicoanalista famoso, como irse a analizar con Freud lo que podría significar en tu salud mental, ¿no? Una eminencia, ¿no? Sí. Ajá. Que eso sería como la posición donde alguien te ubica en el discurso. O sea, ¿por qué viene y me cuenta esto? ¿Quién soy en ese discurso? ¿O qué me quiere estar diciendo? O sea, como... y ahí a lo mejor podemos llegar incluso a otro término, que es el sujeto supuesto saber, ¿no? Exacto. Depositarle al analista un cierto saber, porque es alguien en nuestro imaginario, en nuestro campo, alguna forma de conocimiento, si se quiere. Depositarle esto, ¿no? Que esta persona sabe algo, ¿no? Y a lo mejor incluso en los errores
te equivocas, claro, en diván, frente al analista te equivocas. Si no tienes este concepto, como decías, bueno, pasa desapercibido como muchas cosas en la vida común, ¿no? Pero el dispositivo es justamente para eso, ¿no? El analista te va a decir, oye, pero ¿qué onda? Cuéntame más de esto, ¿no? ¿Qué hay detrás de esto? Hace poco estaba en un seminario ahí en la facultad. Saludo a las personas de la facultad, alumnas y alumnos de la Facultad de Psicología de la UNL, y les decía que estas como de repente discusiones que se arman entre trayectorias, ¿no? Cognitivo-conductual, psicoanálisis, social, sistémica, además, decía, bueno, no tienen tanto valor en sí porque son muy superficiales, ¿no? Y yo trataba de poner como cierta diferencia. A lo mejor, desde mi ignorancia hacia la teoría cognitiva conductual, ellos trabajan con las emociones, con las conductas, ¿sabes? Estoy feliz, estoy triste, y está perfecto. Ellos tienen su método muy específico, muy estudiado, pero es diferente al psicoanálisis. Entonces no puedes compararlo. El psicoanálisis a lo mejor no es que no me importe si estás feliz o triste, sino que lo que decías al principio, ¿qué puedes decir de esto? Otra vez una radiografía. La radiografía no me importa en sí, me importa qué puedes decir de eso. Claro. Estás triste, estás feliz, perfecto. Cuéntame sobre esa tristeza o sobre esa felicidad o sobre lo que te pase. No voy a trabajar sobre la felicidad como tal, como signo, si se quiere, ¿no? Incluso como la especie de voluntad de lo que siempre hemos hablado, ¿no? Uh-huh. Una persona dice, bueno, es que luego me enojé y hice esto y esto, ¿no? Y uno puede preguntarle, ¿y dónde estabas? O sea, uh-huh. ¿Dónde estaba el sujeto que controla sus emociones, sus acciones, sino que es desplazado por un... Ese que me cuentas que siempre aparece, el yo, ¿dónde estaba ahora? Como ese está desbordado, sí. Hubo una cantidad de energía y que pasó los umbrales ¿no? O hubo ciertos significantes de lenguaje que te hicieron actuar de determinada forma. Exactamente. O te llevaron a una acción, ¿no? Y que hoy estás contando esta historia. Uh-huh. ¿Sí explico? ¿Dónde aparece? Sí. Ajá, o sea, alguien... Que bueno, luego en el análisis empiezas a escuchar ciertas repeticiones de actos y comportamientos de los pacientes, de los analizados, y entonces eso se vuelve como un foco rojo, ¿no? Como que y es todo un texto que uno tiene que leer y descifrarlo, uh-huh. Pero tiene que tener el soporte cognitivo para lograrlo, ¿sí me claro. explico? O sea, no es el sentido de lo común. Creo que el psicoanálisis trabaja fuera del sentido común, uh-huh. Dando esta categorización de que el lenguaje es único en cada sujeto. Totalmente. O sea, pueden pasar el mismo evento, pero es narrado diferente por cada uno de nosotros. Incluso, y hablamos el mismo código, estamos hablando en español ahora, exacto. ¿no? Pero claro, las palabras tienen significación para cada persona, casos particulares, más que singulares, particulares, cómo opera el lenguaje en los cuerpos. Totalmente. Y sí, yo creo que con este gran preámbulo podemos entrar directamente en lo que nos dice Freud, algunas puntualizaciones que nos dice Freud, ¿no? ¿Qué notaste de la primera parte, a lo mejor, del texto freudiano, en específico en este capítulo? Bueno, primero traje una definición de Laplanche, la pueden encontrar en el diccionario, uh-huh. Sobre acto fallido. Acto en el cual no se obtiene explícitamente el resultado perseguido, sino que se encuentra reemplazado por otro. El acto fallido, regularmente la gente lo expone como una falta de atención, o sea, no estaba concentrado, entonces me equivoqué. Cuando da cuenta de ese error. O un suceso al azar. Pero en el análisis, que es lo que hablábamos que puede ser del dispositivo uh-huh. analítico, siempre se presenta como un error nuevo. Una equivocación que quiere decir algo ajá. Más allá de un simple error. Sí, o sea, hay un carácter de sospecha también. Ajá, que quiere decir otras cosas, ¿no? Uh-huh. Entonces, en ese sentido, Freud lo va a situar en el nivel de la condensación y de las leyes del desplazamiento como en los sueños. Uh-huh. O sea, una condensación serían dos elementos, una idea de enojo o cualquier elemento, no voy a meter en rellenar esos elementos con abstracción, pero dos elementos que forman un tercero. Claro. Y ese tercero, que es, por ejemplo, un acto fallido, un lapsus, cuando Freud plantea el ejemplo de que estaba la reunión de los diputados y el
no recuerdo cómo se llama, el maestro de ceremonias o el juez o no sé quién. El MC, dijimos el MC. El MC, al usar la palabra, y justo un olvido, ¿no? Como el acto fallido siempre está presente en la cotidianidad, ¿no? Sí. Y más cuando hablas de algún tema. Por algo se llama, ver, ¿no? el texto se llama psicopatología de la vida cotidiana, porque aparte hay un montón de ejemplos, perdón. Ajá. Ustedes van al libro y son, ¿cuántos serán? Ejemplos. Mucho más de 200 ejemplos, fácil, pero en todo el texto. Hay un ejemplo que plantea que están en esa reunión de diputados y la persona que toma la palabra dice, se levanta la reunión. Y avergonzado se da cuenta que lo que quería decir es que se abre la sesión, que iban a empezar. Entonces dice Freud, posiblemente el deseo de esa persona era que la reunión terminase, porque no le importaba o sabía que esa reunión no le iba a dar nada favorable para sus intereses, digamos. Entonces un acto fallido muy marcado, pero obviamente no tiene sentido fuera de eso, sino es el sentido que cada uno le puede dar. Y este es como un análisis, me imagino, muy lineal de Freud, pero va a pensar que las palabras más comunes a equivocarse, que nos podemos equivocar, tienen sentidos pares, abierto, cerrado, frío, caliente. Ese tipo de cosas como decir, voy a meter a calentar mi lonche al refri en vez de al micro o cosas así. O sea, un sentido de oposición directa. directa. Un sentido de oposición directo. Y son más comunes de equivocarse en nosotros, ¿no? Totalmente. Lo otro que también me pareció interesante con esto que decías es el sentido fonético. Bueno, el sentido fonético, la relación fonética de las palabras. Claro. Cuando a lo mejor tenemos, que decimos, lo tengo en la punta de la lengua y empiezas a tirar palabras que con las sílabas se pueden parecer, ¿no? Sí. Por ejemplo, el mismo caso de Freud, Signorelli, Botticelli, y tira el Eli, ¿no? De alguna forma, pero sabe que no es eso hasta que llega. Entonces también hay una asociación hasta fonética. Que lo escribe, ¿no? Lo escribe, hace todo un esquema de articulación de que cada signo, si me permito decir que el signo sería el trazo del idioma, por ejemplo. Ahí mismo está, ¿no? O sea, un signo puede contener significado como aislado. O sea, hay un... Cuando empieza... Las palabras pueden hacer signo. Claro, sí, las letras, las palabras. Luego vamos a llegar a la psicosis. Se me olvidan locos, ¿no? Pero Meringer y Mayer, que fueron los que recopilaron antes de Freud como muchas descripciones de los equívocos, y planteaban eso, que regularmente olvidas una palabra y la inicial de la palabra se encontraba olvidada. Y Freud comenta, ¿no? Como, bueno, no del todo, porque Botticelli lo que se olvidó fue el Eli en las últimas 4 letras y se conectó a otra palabra, no solamente la inicial, sino lo final de una palabra escrita puede tener asociación con otra palabra, ¿no? Y me lo imagino así como que cuando estamos hablando, alrededor de nosotros hay palabras no dichas, digamos, o siendo posibilidad. Que están de alguna forma... Como en una Matrix, yo me imagino algo así. Pero la posibilidad de ser enunciadas. Están rodeando totalmente, pero no son enunciadas. Buscando salir. Exactamente. Hablar, de descargarse, de decirse. Esa es la lógica que maneja Freud, ¿no? De alguna forma, sin ser reduccionista, ni mucho menos de descarga, ¿no? He escuchado que de Lacan se plantea que el inconsciente se abre y se cierra. Sí, forma. Tal cual. O sea, y está en la superficie, ¿no? No hay nada como otra bambalina, sino que está expuesto. No es como el fondo, ¿no? Que bueno, que justamente son palabras que el sujeto, que la persona no tiene la intención de pronunciarlas, ni siquiera, pero aparecen a decir algo, ¿no? Entonces sería como si en el análisis plantearas que tienes que escuchar algo en esa repetición, en esos síntomas, en esos actos fallidos, en esos sueños, que está queriendo decir otra cosa, o sea, que está enlazado a otro suceso, a otra idea, a otra emoción, a otra persona, a la persona del analista. Es como... Hay todo un mundo que se abre tras la sospecha. O sea, está la sospecha del error, está la posibilidad, pero la posibilidad te abre un mundo de asociaciones y es ahí empezar a buscar, ¿no? Y como dices, no hay un camino directo, que a lo mejor Freud primero lo hace como en oposiciones, esto es frío, caliente, pero después si va más, se abre toda la multivocidad del lenguaje.
vamos a poner en contexto a la gente que nos ve, que nos escucha, de lo que estamos hablando. Dale. Y voy a mencionar, Felipe, las clasificaciones que hacen de los tipos de errores en palabras, ¿no? Los intercambios, por ejemplo. La Milo de Venus, en lugar de la Venus de Milo. Anticipaciones. Sentí un peso en el pecho. Ecos y proposiciones. Traiga 3 por 3 tes. Okay. Contaminaciones. Cierra el armario y tráeme la llave. O sea, cómo se condensó hasta y neologismo, se formó, ¿no? Un elemento nuevo, un tercer elemento claro. nuevo. Ahí está la condensación, justamente. En una representación, meter las más posibles. Exactamente. Exactamente. Y sustituciones. Esto también yo creo que es de lo más común. El escultor perdió su pincel. Su cincel. Eso es como lo escuchamos en cualquier lado, ¿no? En los amigos, en la familia. Pero es muy curioso que yo he pensado, el psicoanálisis se fundamenta con cosas de la vida que nadie le toma importancia. Sí, tal cual. Más que la gente cuando te empiezas a hacerte consciente de alguna manera de ese tipo de cosas, ¿no? Lo que no se tomó en cuenta por la medicina en su momento, en el momento de Freud, y hasta el día de hoy, ¿no? El sujeto expulsado de la ciencia, ¿no? Ahí está, justamente. Esto es el material, ¿no? Bueno, entonces vamos sumando. Aparte del lenguaje, el material que no es tomado por el sentido común. Porque esto es simplemente un error. O sea, uno lo dice y, bueno, un error, y ya está. ¿Sí? Yo pensaba también hace poco, la única vez que le damos, a lo mejor se me ocurre esto como única vez, pueden que haya más, ¿no? Que le damos la importancia al equívoco es en el análisis, porque quiere decir, sabemos que quiere decir algo más. Y en la cama, por hacer una expresión con la pareja, ¿no? Cuando de repente te equivocas de nombre de pareja, ahí también pesa el equívoco. Claro. Son los dos momentos que se me ocurren cuando el equívoco tiene sentido o le tomamos en cuenta. Sí, o sea, cuando hay un tema sexual de por medio, claro. que ahí aparece el tercer elemento que podríamos ir avanzando, la sexualidad y el contexto de la intimidad, digamos, que también pasa en un análisis, ¿no? O sea, la persona que le cuento todo y que nadie va a saber lo que le cuento, ¿no? Sí. O sea, como esa especie de seguridad de contención que decíamos anteriormente. Esta cuestión de lo que hablábamos hace un momento de la condensación, pues son los funcionamientos esenciales del inconsciente. Funcionamientos esenciales del inconsciente, que es el desplazamiento, la condensación, y por otro lado vamos a hablar también del desplazamiento. Que después es tomado por Lacan y pasa a ser metáfora y metonimia, ¿no? Pero este es el inconsciente de Freudiano. Aquí ya empiezan a hablar de la sincronía y de la diacronía, okay. Como el grafo del deseo, que son dos líneas que avanzan en diacrónica y sincrónica y se entrecruzan, y de alguna va a relacionarse con que el inconsciente se estructura como un lenguaje, y que el lenguaje y el deseo también están ahí. Tienen como esta cuestión diacrónica y sincrónica. Es todo un tema que después estoy seguro que vamos a hablar de eso. Sí. Y vamos a llegar, ¿no? Regresando a los equívocos y a los actos fallidos, Freud los va a plantear como el contenido manifiesto y el contenido latente, como en los sueños. Que para la gente que a lo mejor no sabe qué significa manifiesto latente, ¿cómo lo podemos explicar? Manifiesto es lo que se dice, lo que se muestra, lo que está... tú te despiertas... En el sueño, por ejemplo. O sea, en la mañana te despiertas y dices, hoy soñé que mataban a mi perro. Y se lo cuento a alguien, ¿no? Lo comparto, lo escribo en un diario. Pero el tema es que un analista diría, no significa eso, un sueño. No es literal, de nuevo. Literalmente. Carácter de sospecha, ¿no? ¿Y qué me puedes decir de ese sueño? Ajá. Entonces, todo ese tipo de sueños, ese sería el contenido manifiesto. Lo que se recuerda. Las imágenes verbales o las palabras que se recuerdan del sueño van a tener múltiples asociaciones al contenido latente, al contenido inconsciente. Y el contenido latente es donde se gesta todo esto que se muestra en manifiesto, pero latente es donde está la raíz, por así decirlo. Sí, y creo que, o sea, el lenguaje tiene como dos niveles. Para mí es como
o lo dividiría así, lo que se dice y lo que quiere decir lo que dice. O sea, como una cosa es lo que dices y otra cosa es como la típica frase, ¿no? De soy responsable de lo que digo, no de lo que tú entiendas. Ahí hay como dos niveles de... que esto se me está ocurriendo por la idea que te leía de Saussure, del punto de vista del lenguaje, ¿no? Que el lenguaje, si alguien dice esto lo tenemos que leer desde un punto de vista, sería como una falta a la verdad, ¿no? O sea, que para que sea lenguaje, lo que se está diciendo tiene que tener diversos puntos de vista. Y eso también es interesante en el punto cuando la gente se hace responsable de lo que dice, lo que tú decías, ¿no? Yo digo esto, ¿qué entiendes tú? O ¿qué entiende el resto, no? Hay un sinólogo francés que se llama François Julien, que tiene un libro que se llama Los 5 conceptos propuestos al psicoanálisis. Y habla de esta idea en Occidente, que viene de Aristóteles, que el decir algo tiene que tener un fin. O sea, tú dices algo porque hay un objetivo en comunicar. Ajá. Y algo que, bueno, Lacan dice, el lenguaje no quiere decir nada y no va con un remitente, ¿no? Pero y, por ejemplo, o sea, cuestionar esta fórmula de el sujeto recibe su propio mensaje invertido. O sea, es una función de analista, ¿no? Y que el lenguaje, cuando hablamos del lenguaje o de la comunicación, no hablamos nada más del emisor, del mensaje y del oyente. Es como el psicoanálisis, después hablaremos más sobre eso en específico, pero plantea como unas leyes para pensar el discurso. No sé si unas leyes, pero una lógica. Hay técnicas. Pero, por ejemplo, esto mismo de... desde el occidente pensamos que lo que decimos es de nosotros en primer lugar y en segundo quiere decir algo, o sea, tiene un objetivo. Y Julien criticaba esta posición y decía, ¿por qué siempre tiene que haber un sujeto en lo que decimos? A lo mejor el lenguaje opera y ya, y nosotros, bueno, siempre somos medios, somos víctimas y somos medios, pero no me corresponde. Creo que también, o sea, somos víctimas de hechos del lenguaje. Sí, absolutamente. Nos vemos afectados por el lenguaje. De lo que te dicen, de lo que no te dicen, o sea, y creo que, o sea, pues el contenido de un análisis es el discurso. Y justamente las personas que a lo mejor no saben de análisis o que se encuentran con esto, bienvenidos, primero. Y segundo, la asociación libre, que es vital en análisis, ¿no? Bueno, por lo menos desde Freud, esto de que usted diga lo primero que se le venga a la mente, sin importar ningún juicio. La regla fundamental. La regla, ¿no? Y ahí justamente es criticar al sujeto occidental, en el sentido de que, pero ¿cómo voy a decir algo sin sentido? Si tengo que decir algo, ¿no? Bueno, eso desde vista de Freud decía, no, dígame algo. Freud sabía que ese sinsentido tenía exactamente, por este mismo carácter de sospecha. Por eso, ¿no? Te lo pedía y le decía, ruego usted que me diga todo lo que se le venga a la mente, ¿sabes? Como... Descentralizar al sujeto de la misma enunciación. Y bueno, que después Lacan ya es otro giro, pero ahora que estamos en Freud, es esto, es dígame algo, dígame lo que se le ocurra, ¿no? Sin importar si es vergonzoso y demás, porque de ahí va a salir algo. Sí. Y sí. No solo equívocos. Sí, y se va a ir haciendo repeticiones, se va a ir lanzando la transferencia entre el analista y el paciente, y ese es el trabajo también fundamental, ¿no? Abstenerse a darle una opinión, a darle un consejo, digamos, o sea... Sí, no damos consejos. El trabajo no va por ahí, o sea, no va por la experiencia que yo he pasado en cuanto a los temas con los que la persona viene a tratar. Y tampoco se trata un simple análisis de discurso, porque es un análisis de discurso, pero con miras a... Y con la transferencia de por medio. Exactamente, y más cosas implicadas, no es solamente analizar un texto como se analiza cualquier otro texto. Sí, como un libro, o sea, un libro que camina puede ser. Claro, hay más cosas implicadas, tal cual. Sí. Bueno, aquí traigo una cita de otro libro que se llama El inconsciente está estructurado como un lenguaje, de Arrebol Editorial, que va a sacar un segundo volumen ahora. Y esta cita es de Bruno Bonoris, es un compilado de varios psicoanalistas, ¿no? Cambia el giro del lapsus. Mira, dice... Un lapsus no dice lo que en el fondo pienso o lo que verdaderamente pienso. Dice lo que piensa más allá de mí. Lo que piensa en mí, pero no como pensamiento, sino como síntoma. O sea, que no me lo puedo adjudicar, sino que como síntoma. Un pensamiento que no se articula como yo pienso, interviene en los modos de sentir y de actuar. ¿Entiendes? O sea, cambia también el giro freudiano, que ya no me pertenece, sino que es algo que va más allá de mí. Es el lenguaje mismo. Sí, como lo que hice... o sea, me recordó
a la palabra de Lacan, la frase que dice ça pense, ¿no? Eso piensa. Eso piensa, exactamente. Y bueno, que nos vemos, como decías, afectados por el lenguaje también, somos víctimas del lenguaje y que van más allá de mí. Eso, yo creo que ahí está el acento, o sea, es un error, un lapsus, algo que va más allá de mí, pero que, bueno, se dice, ¿no? Es que al final y el sujeto queda descolocado. Sí. Y otros sujetos, ¿no? Cuando las otras personas escuchan un lapsus, regularmente causa risa. Sí. ¿Cuánto hemos visto estos presidentes teniendo lapsus? O gente como en multitudes. Nieto, ¿no? Sí, un montón. Todos tienen lapsus, ¿no? Te voy a leer una cita. Tenemos lapsus. Todos tenemos lapsus. Hacemos lapsus. Te voy a leer una cita de Saussure. Dice Saussure: toda especie de unidad lingüística representa una relación y un fenómeno también es relación. Por lo tanto, todo es relación. Las unidades no son fónicas, son creadas por el pensamiento. O sea, las palabras no tienen un valor. En tanto el tal. signo solo podemos entender que, por ejemplo, en francés, ahí suena a e. Pero esto en sí mismo no quiere decir nada. O sea, el signo en Saussure es esto de significado, significante. O sea, esto solo sirve para pronunciar. Sí. O como el je, que es el sujeto de enunciación, Sí. al que hace uso de la palabra. Y en ese sentido, la palabra mar, por ejemplo, en español mar, como la traduce en el texto, si la separas cada letra de esto no te dice nada, sino es como la unión de cada letra que te forma una palabra, pero lo único que te da la letra es la pronunciación de que la P suena P, que la A suena A. Es el material y lo que forma, la unidad, ladrillos. la relación que forma, va más al campo del pensamiento, de las ideas, de lo que refiere. O sea, no puede existir una palabra sin una cosa que se nombre. Es como no podemos pensar algo que no sabemos escribirlo. ¿Sí me explico? Es como cuando vas leyendo un libro y lees el párrafo, pero hay dos o más palabras que no entiendes su significado, no y por más articular. que entiendas todas las otras, sí. no entiendes nada. O si está una palabra en alemán o en francés, como acá, ¿no? La Verwerfung. Pero bueno, esto es que negación, ok. Pero si no la traduces, si no encuentras como el sentido de esas letras, queda un vacío ahí. Es como, claro, no se puede entender. Y bueno, eso es como una idea que se me ocurrió ahorita sobre la marcha y creo que... Está bueno, está buenísimo. Aparte que, bueno, Saussure, claro, creador de la... No creador, que va a ayudarle a Lacan a formar también su teoría, ¿no? Icónico la lingüística moderna, claramente. Sí, claro, que después Lacan hace retoma. Y le hace como el giro a técnica. Sí, Te quería preguntar algo, Alonso. El sentido clínico o el valor clínico, no solo de los lapsus, sino también, como decía, de los sueños, que ya tenemos una idea, a lo mejor la respuesta ya armada, ¿no? Pero personalmente, para ti, ¿qué sería el valor clínico de los lapsus, de los sueños, de esos errores? Incluso cuando el paciente a lo mejor llega tarde, el analizante llega tarde, o llega 5 minutos a que termine la sesión, o se equivoca, o los propios, ¿no? Como... Sí, o también del analista, claro, tus propias equivocaciones. Tienen que ver con el momento y la situación donde se encuentra el sujeto. Ahí está, el momento y la situación. Y también es difícil como entender el sentido tal cual, porque justamente es un sentido que en el contexto de todo lo que he escuchado de una persona, imagínate, estás escuchando y pum, aparece, ¿no? Entonces tienes todo, bastante material para poder darle una interpretación a ese lapsus. Muchas veces cuando el lapsus es evidente, ¿no? O sea, evidente en el sentido de que, por ejemplo, es una equivocación de carácter sexual, pues hay algo ahí de fondo, ¿no? Hay algo que se está diciendo con eso, ¿no? Por ejemplo, estaba discutiendo con mi madre, y eso es un lapsus, ¿no? Entonces de lo que próximo que alguien te pueda contar, o al menos así es el valor que yo le doy, va asociado a ese padre. A lo mejor no tan linealmente, pero es como, ¿por qué eso apareció ahí? ¿No? Claro. O sea, como empezar
a utilizar el carácter de la sospecha, Y, de una. O sí, sea, porque no te puedo decir, sí. significa esto, significa lo otro, o sea, Exactamente. es como, tranquilo. Y justamente eso, o sea, no hay como una interpretación directa que tú puedes decir, ok, Es esto. esto se puede intercambiar directamente, inmediatamente por esto. No, tiene que ver con el momento y el lugar del dispositivo Claro, clínico. es que quiero que se termine la sesión, Ujú. porque lo que se va a hablar no me gusta. Exacto. Pero puede que la persona, Freud lo analiza así en esa cuestión, ¿no? Pero puede ser que la persona en su historia tenga que levantar todos los días a su abuelo porque está a punto de morir y por eso tiene ese lapsus, o sea, y Freud lo lee desde otro lugar y es como, Ujú. ¿cuál es el material detrás de eso, no? Pero hay lapsus que se levanta la sesión, probablemente en vez de decir se abrió la sesión, el deseo de que se terminara o que para él era significativo, pero Ujú. quizá detrás de eso hay otra cosa, ¿no? Freud lo lee desde un lado que tiene mucho sentido también lo que dice Sí, Freud, ¿no? claro. Es como, eso puede significar que realmente no quieres estar aquí o significar que no te gusta lo que haces, ¿sí me explico? Como, Freud está dispuesto a las opciones también y que es una licencia que se da como, bueno, creador y también descubriendo todo esto, se da interpretaciones en todos los lugares. sí, Y que sí. algo que me molesta personalmente, no en sentido de molesta, pero que no considero muchas veces ético, que psicoanalistas empiecen a interpretar lapsus o interpretar casi todo el mundo, a todas las personas, Como- fuera del dispositivo clínico. Y sí, o incluso a veces dentro del dispositivo clínico, ¿no? Es como debes de tener el timing, que eso es otro tipo de Y se vale también equivocarse, digo. Claro, también. Pero O está sea, dentro, pero claro, hay un sentido ético. Pero cuando las personas empiezan a interpretarse afuera o los analistas empiezan a interpretar casos aislados sin saber lo que decías, el contexto, el momento y el espacio, o bueno, sea, eso uno a no veces es puede ético y eso preguntarse no- qué hubiera pasado si no le hubiera preguntado esto, qué hubiera dicho, a dónde hubiera ido la línea discursiva. Y, está, Sí. y lo piensas dentro, O sea, el texto está dentro del claro, o sí. sea, porque uno puede provocar con preguntas, con interpretaciones al discurso, o sea, como averiguar, no Puedes sé si provocar, afectarlo. como afectarlo, Ujú. provocarlo para que cambie o para que se revele Totalmente, o sí. para que se exponga, ¿no? Para que se equivoque, ¿no? Alguien. Claro, fabricarlo incluso. Claro, sí. Si se puede, en un sentido como experimental. Como trampa, ¿no? Ajá, sí, Claro, como... sí. Entonces tú ya sabes, como preguntarte a lo que yo ya sé, ¿no? Eso. Es como poner a alguien en esa situación. Pero en ese sentido, el valor clínico es ese, que principalmente da el carácter como de una sospecha Ujú. de que hay algo que se quiere decir, hay algo o que se está diciendo, aunque no se Ujú. quiera, ¿no? Es como... Más allá de Y la voluntad, te- totalmente. Y lo que te da es como esa pauta para registrarlo y a lo mejor guardarlo para después preguntarlo o ahí mismo señalar, ¿no? A ver, pero ¿por qué se equivocó? Allá No, juicio del no, ¿por analista. qué se equivocó? No. ¿Qué piensa de eso que dijo Eso. que se equivoca? ¿No? Claro, no, también no corregir el... ¿Por qué se equivoca cuando Sí. habla? ¿No? Porque justamente por esto, ¿no? Porque hay actos fallidos, Ujú. hay algo que pasa más allá del lenguaje que lo que quiero comunicar. Y hay cosas que también no se le dan respuesta inmediatamente, o sea, te puedes preguntar y lo más probable es que te No digan sé. no sé, claro. Por eso estoy aquí. Ah, no, ok, lo vamos a ver o dígame y ahí vamos adentrándonos más en el texto. Pero bien.